Vamos a ver reducción y simplificación de fracciones. Comenzamos con el procedimiento para convertir un número mixto en fracción. Se multiplica el entero por el denominador. Al producto se añade el numerador y esta suma se divide entre el denominador. Ejemplo, tengo 5 enteros 2 tercios. Esto no indica que sea 5 por 2 tercios, sino que es 5 enteros más 2 tercios. 5 enteros 2 tercios. Se multiplica 5 por 3, 5 por 3, y se le suma 2. Y ese producto se divide entre 3. Entonces nos da 5 por 3 es 15, más 2 es 17 tercios. De esa manera puedo convertir un número mixto en fracción. Ahora, para hallar los enteros de una fracción impropia, o sea, una fracción impropia, convertirla en número mixto, se divide el numerador entre el denominador. Si el cociente es exacto, este número entero pues representa la parte entera. Si no es exacta, se añade al entero una fracción que tenga por numerador el residuo y por denominador el divisor. Por ejemplo, 32 entre 4. Divido 32 entre 4. Me da 8 y ese es el número tal cual. Pero, si tengo por ejemplo 335 entre 228, divido 335 entre 228, me da un entero y me sobran 107. Entonces la respuesta es un entero, se toma como el entero, 107 sobre 228. El residuo se pone como numerador y el divisor como denominador. De esa manera podemos convertir de fracción impropia a número mixto. Bien, veamos otros procedimientos muy útiles. Vamos a ver cómo reducir un entero a fracción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner el denominador de unidad. O sea, 5 enteros es 5 enteros. 17 es 17 enteros. De esa manera. Pero, si queremos reducir un entero a fracción de un denominador dado, que eso nos va a servir más adelante, lo que vamos a hacer es, se multiplica el entero por el denominador. Y el producto se divide entre el denominador. Prácticamente multiplicamos y dividimos por el mismo número. Por ejemplo, 6 lo quiero convertir a una fracción de denominador 7. Entonces sería 7 por 7 entre 7. O sea, 42 séptimos. 6 por 7 entre 7. Por ejemplo, 17 lo quiero pasar novenos. 17 por 9 entre 9. Para que no se altere. 17 por 9 es 153 novenos. De esa manera podemos convertir un entero a una fracción de un denominador específico. Sigamos con los procedimientos. Reducir una fracción a términos mayores o menores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay dos casos. El primero,
reducir una fracción a otra fracción equivalente de denominador dado. Cuando el nuevo denominador es múltiplo del primero. Ya recordemos qué significa ser múltiplo de los niveles anteriores. O reducir una fracción a términos mayores. ¿Cuál es la regla? El denominador de la nueva fracción será el que queramos, el dado. Para hallar el numerador, se multiplica el numerador de la fracción dada por el cociente que resulta de dividir los dos denominadores. Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, miren, por ejemplo, 3/4. Lo quiero pasar a un denominador de 24. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir 24 entre 4, lo cual es 6. Y entonces voy a multiplicar 3 por 6 y 4 por 6 para que no se altere, pero cambie de denominador. 3 por 6 es 18 y 4 por 6 es 24. Entonces, solo dividimos el nuevo denominador que queremos entre el antiguo denominador. Y multiplicamos tanto numerador como denominador por ese número para obtenerlo. Veamos otro ejemplo. 2 sobre 7, 2 séptimos, a 35avos. ¿Qué hago? 35 entre 7 nos da 5. O sea que tengo que multiplicar 2 por 5 y 7 por 5 para que me dé 10 sobre 35. Este es el primer caso. Veamos ahora el segundo caso. Reducir una fracción dada a otra fracción equivalente de denominador dado cuando el nuevo denominador es divisor del primero. O reducir una fracción en términos menores. ¿Qué vamos a hacer? El denominador de la nueva fracción
será el que nosotros queremos, el dado. Para hallar el numerador, se divide el numerador de la fracción dada entre el cociente que resulta de dividir los dos denominadores. O sea, ¿qué? ¿Cómo se hace? Bueno, por ejemplo, 15 sobre 24 lo quiero simplificar a octavos. ¿Qué voy a hacer? Divido 24 entre 8, es decir, me da 3. Entonces divido 15 entre 3 y 24 entre 3, lo cual me queda 5 octavos. Otro ejemplo. 49 sobre 91 lo voy a pasar a treceavos. Divido 91 entre 13, me da 7. Y entonces divido 49 entre 7 y 91 entre 7, lo cual me da 7 sobre 13. De esa manera la reduzco a términos menores. Pero no siempre es posible reducir fracciones. Entonces, es cuando debemos recurrir a las simplificaciones de las fracciones irreducibles. Una fracción irreducible es toda fracción cuyos dos términos son primos entre sí. Como se han dado cuenta, para simplificar, para reducir fracciones, lo que tengo que hacer es tomar el mismo número, denominador y numerador, para que no se alteren. Entonces, cuando este número no puede multiplicar, bueno, no puede dividir a numerador y denominador a la vez, entonces ya no se puede simplificar más. Por lo tanto, es una fracción irreducible. Por ejemplo, 13 sobre 14. Como 13 y 14 son primos entre sí porque no hay un número que divida a los dos, entonces es una fracción irreducible. 17 sobre 23 también es una fracción irreducible porque tanto 17 como 23 son números primos y además son primos entre sí. Cuando una fracción es irreducible, se dice que está reducida a su más simple expresión o su mínima expresión, que es un término que vamos a utilizar muchísimo. Reducir a su mínima expresión. Entonces veamos este teorema. Si los dos términos de una fracción irreducible se elevan a una potencia, la fracción que resulta es también irreducible. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, 2 tercios, ya no se puede reducir más, son primos entre sí. Los elevo al cuadrado. 4 novenos. También es, no voy a decir que son iguales, no son iguales. También es irreducible. Ambas fracciones, 2 tercios y 4 novenos, serían irreducibles. Veamos entonces cómo simplificar estas fracciones hasta dejarlas en una fracción irreducible. Simplificación de fracciones. Pues simplificar una fracción es convertirla a una fracción equivalente
cuyos términos sean menores. ¿Cuál es la regla? Para simplificar una fracción, se dividen sus dos términos sucesivamente entre los factores comunes que tengan. Por ejemplo, vamos a reducir a su misma expresión 1350 dividido por 2550. Para ello me voy a valer del máximo común divisor. Se puede dividir entre 2, 1350. Voy a valerme la calculadora un poco para hacerlo un poco más rápido. 1350 entre 2 es 675. 2550 entre 2 es 1275. Ya no puedo dividir entre 2. Ahora vamos a dar con el 3. 675 entre 3 es 225. 1275 entre 3 es 425. Volvemos a intentar entre 3, nos da 75. Y no, 425 ya no se puede. Como es el máximo común divisor, si uno no se puede, entonces lo dejamos ahí. Vamos a continuar. Entre 5. 225 entre 5 es 45. 425 entre 5 es 85. Volvemos a intentar entre 5, nos da 9 y 17. 17 es número primo, entonces 9 y 17 deben ser primos entre sí. Por lo tanto, el número que nos queda es 2 por 3 por 5 por 5. 150. El máximo común divisor es 150. Entonces divido, 1350 entre 150, que nos da 9, y 2550 entre 150 y nos da 17. Pero, ¿qué creen? Que son los mismos números que nos quedaron aquí. Si los ordenamos adecuadamente, numerador y denominador, aquí nos va a quedar, al encontrar el máximo común divisor, nos va a quedar la fracción simplificada. Así podemos utilizar, o es muy importante utilizar el máximo común divisor para la simplificación de fracciones. Hagamos otro ejemplo. $12,903 dividido entre 16,269. Entonces, ¿qué hago? Obtengo el máximo común divisor de estos números. Vamos a ello. Entre 2 no se va a poder, vamos a empezar con 3. 12,903 entre 3 es 4,301. Y 16,269 entre 3 es 5,423. 5,423 ya no se puede dividir entre 3. No se van a poder dividir entre 5 tampoco. Entre 7... No creo tampoco. Recuerden que podemos usar las propiedades que vimos, los criterios de divisibilidad. Entonces tendríamos que probar con 11. 4,301 entre 11 es 391. Y 5,423 entre 11 es 493. 11 sí nos funciona. Podríamos encontrar que estos números son primos entre sí, tal vez.
A ver, entre 11, 391 entre 11, no se puede. 493 entre 11 tampoco. ¿Qué seguiría? 17, 391 entre 17, 23. Y va a ver, 493 entre 17 es 29. Y sabemos que 29 es primo, 29 y 23 van a ser, 23 también es primo, van a ser primos entre sí. Por lo tanto, la simplificación es 23 sobre 29. De esa manera podemos utilizar entonces el máximo común divisor para simplificar fracciones. Hallamos el máximo común divisor y dividimos. Hagamos un último ejemplo. 7.293 sobre 17.017. Comenzamos. Entre 2 no se puede. Entre 3 es 2.431. 17.017 entre 3 es... No, no se puede. 3, 5 no, entre 7. 7.293 entre 7. No. Continuemos, no hay que rendirnos. Entre 11, 7.293 entre 11 es 663. 17.017 entre 11 es 1.547. Entonces 11 sí nos sirve. Vamos a continuar. Mm, 663 entre 11 nuevamente, no, ya no se puede. 13, 51, hay que ver. 1547 entre 13, 119. Entonces, 13 sí nos sirve. Volvemos a probar con 13. 51 entre 13, no se puede. 51 entre 17, no está 3. 119 entre 17, nos da 7. Entonces es 17. Por lo tanto, esta fracción se simplifica a 3 séptimos. Vean cómo esta fracción bastante compleja o bastante grande se puede simplificar a una más pequeña, usando el máximo común divisor. También podemos trabajar con fracciones compuestas. Vamos a ver cómo simplificar fracciones compuestas. Para simplificar expresiones fraccionarias cuyo numerador sea un producto indicado y que su denominador sea otro producto, lo que vamos a hacer es dividir los factores de numerador y denominador entre sus factores comunes, hasta que no haya factores comunes al numerador y denominador. Por ejemplo, 12 por 10 por 35 sobre 16 por 14 por 21. Entonces, ¿qué hago? Bueno, empiezo.
12 se puede, lo voy a descomponer entre 2 nos da 6, entre 2 nos da 3, entre 3 nos da 1. Están sus factores. 10 se descompone entre 2 es 5 y entre 5 es 1. 35 se descompone entre 5, 7 y entre 7 es 1. 16 se descompone en 2 es 8, 2 es 4, 2 es 2 y 2, 1. 14, 2 es 7, 7 es 1. 21, 3 es 7, 7 es 1. Okay. Y entonces lo que vamos a hacer es dividir los factores del numerador y denominador entre sus factores comunes. Por ejemplo, 12 y 16 se pueden dividir entre 4 y obtenemos cocientes de 3 y 4. 10 y 14 se pueden dividir entre 2 y obtenemos cocientes de 5 y 7. 35 y 21 se pueden dividir entre 7 y obtenemos cocientes de 5 y 3. 3 y 3 se pueden dividir entre 3 y obtenemos cocientes de 1 y 1. A ver, veamos los comunes, ¿no? 2 y estos 2. Si divido 2 entre 4 me queda 3. Si divido 16 entre 4 me queda 2. Tengo 10 y 14. Puedo tomar como común el 2 y el 2, y aquí me queda un 5 y aquí me queda un 7. Aquí puedo tomar como común el 7 y aquí me queda un 5 y aquí me queda un 3. Y ahora veo, ¿me queda algún número común? Sí, tengo aquí un 3 y aquí un 3. Igual los simplifico. Y entonces me queda únicamente 5 por 5 sobre 2 por 7. O sea, 25 sobre... A ver, veamos. No, aquí es 4. 4 por 7. 25 sobre 28. Y esa sería la fracción simplificada. Ya por último veamos la reducción de fracciones al mínimo común denominador, que es algo muy importante que vamos a utilizar muchísimo en álgebra. ¿Cómo se hace? Se simplifican las fracciones dadas. Es muy importante que simplifiquemos primero con los métodos vistos previamente. Una vez que hicimos esto, se encuentra el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y este va a ser el común denominador. Entonces, para hallar los nuevos numeradores, vamos a dividir el mínimo común múltiplo entre cada denominador. Y el cociente lo vamos a multiplicar por el numerador respectivo. Recuerden que si necesitan copiar, pueden pausar el video.
Veamos cómo lo haríamos. Bueno, por ejemplo, tengo 2 tercios, 35 sobre 60 y 5 sobre 180. ¿Qué hago? Primero lo simplifico. ¿Cómo se simplifican? Vean, con el máximo común divisor, cada uno. 2 tercios ya son números primos entre sí, entonces ya no se puede simplificar. Pero 35 y 60 sí se pueden simplificar. 35 entre 5 nos da 7 y 60 entre 5 es 12. Entonces esta fracción se simplifica como 7 doceavos. Y 5 entre 180 también se pueden simplificar. Entre 5 nos da 1 y 180 entre 5 es 36. Entonces es 1 sobre 36. Por lo tanto, las fracciones son 2 tercios, 7 doceavos y 1 sobre 36. Aquí ya vemos que deben ser simplificadas primero. Ahora viene algo diferente. Ya no utilizo el máximo común divisor, sino el mínimo común múltiplo, que también es muy útil. Tomo los denominadores 3, 12 y 36 y obtengo el mínimo común múltiplo. Divido entre 2, este se baja, este me da 6, este me da 18. Entre 2, este se baja, este da 3 y este da 9. Entre 2 ya no se puede, vamos ahora con 3. 1, 1, 3, otra vez con 3, 1, 1, 1. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36. Entonces 36 es nuestro común denominador, que es el mínimo común múltiplo de los denominadores ya simplificados. ¿Qué hago? Divido 36 entre cada uno de estos números y los multiplico por el numerador. 36 entre 3 es 12. Voy a hacer aquí 36 entre 3 es 12. Entonces ahora se pone 2 por 12 sobre 3 por 12. Ahora, aquí 36 entre 12 es 3. Entonces es 7 por 3 sobre 12 por 3. Y por último, 36 entre 36 es 1 y 1 por 1 es 1. Pero bueno, ahí lo dejo. Voy a borrar esto. Entonces es 36 entre 3 por 2 es 24. Sobre 36. 36 entre 12 por 7 es 21. 36 entre 36 por 1 es 1. Y ya tengo las 3 fracciones, que eran estas originalmente, así simplificadas, y ahora con un mismo denominador. Hagamos otro ejemplo. Tres cuartos, 5 séptimos, 5 octavos y 11 sobre 14. Bueno, 3 cuartos ya está simplificado. 5 séptimos también, son primos entre sí. 5 octavos también y 11 sobre 14. Bueno, también. Entonces ya no hay que simplificar, ya están simplificados. Ahora solo hay que obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ya no el máximo común divisor. Eso es para simplificar. El mínimo común múltiplo es para poner en un común denominador. 4, 7, 8, 14. Ahí va. Entre 2 es 2, 7, 4, 7. Entre 2 es 1, 7, 2, 1. Entre 2 otra vez es 1, 7, 1, 1. Y entre 7 es... perdón, aquí 7. 1, 1, 1, 1. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8 por 7, 56. Ese va a ser el común denominador. Voy. 56. Va pues. $56 entre 4
14. 14 por 3 es 42. 56 entre 7 es 8. Por 5, 40. 56 entre 8, pues ya sabemos que es 7. Por 5, 35. 56 entre 14 es 4. 4 por 11, 44. Y es así como tenemos las nuevas fracciones con un común denominador.